arrancamos con una de las fracturas más comunes que se ven en la práctica general, que es la fractura de clavícula. Fractura de clavícula, hay muchas fracturas que vamos a necesitar sí o sí clasificarlas, ¿sí? De alguna manera, porque eso nos va a orientar también al tipo de tratamiento que le vamos a dar a las fracturas. Fractura de clavícula, hay varias formas de clasificarlo, vimos la clasificación AO, hay algunas que tienen clasificaciones específicas. En el caso de la clavícula a veces las dividimos así, como la clasificación de Allman en 3 grupos, donde la más frecuente es la fractura medio diafisaria de clavícula. Bueno, no puedo seguir. Esto porque me entran chicos tarde. Ahí está. Bueno, y acá tenemos un poco lo que yo les mostraba recién con el tema de las inmovilizaciones. ¿Sí? Esto es lo que habitualmente se hacía en la guardia, estos yesos en 8. Que imagínense, el yeso acá provoca lesiones a nivel de la axila. ¿Sí? Es bastante incómodo. Hoy por hoy hay gente que los inmoviliza simplemente con un cabestrillo, y hay otros, como yo les contaba, me gusta más la inmovilización con esta férula en 8, que le permite movilidad. Cuando vos le pones un cabestrillo, el paciente no mueve el codo, no mueve la muñeca, empieza a tener rigideces, cuando uno con esta inmovilización muchas veces, si no va a operar el paciente, es más que suficiente. Acá tenemos una fractura medio diafisaria de clavícula, ¿sí? Que tiene algo de desplazamiento, y que el tratamiento muchas veces en la clavícula es un tratamiento ortopédico, es decir, uno no pega al paciente, y fíjense cómo se produce igualmente la consolidación. ¿Sí? Esta es una fractura que está consolidada, acá se ve el callo óseo. Esta es una fractura del extremo distal de la clavícula, que es de las que habitualmente uno puede darles un tratamiento quirúrgico con este tipo de placas. Vieron ayer en la clase de osteosíntesis, ¿vieron las placas, la diferencia de una placa bloqueada? ¿Algo de eso les dijeron? Silencio. Bueno, esto es habitualmente lo que se hace con este tipo de fracturas: una osteosíntesis, una reducción de los fragmentos, ¿sí? Un realineamiento, y la fijación con este tipo de placas con tornillos que dan una fijación estable. Otra fractura, en este caso medio diafisaria, lo mismo, las placas, vienen estas placas que son anatómicas, vienen con la forma de la clavícula, con las que se logra una muy buena reducción. Siempre, no sé si le dijeron ayer, uno intenta poner la ley de las 6 corticales, uno intenta poner, acá tenemos el trazo de la fractura, y uno siempre intenta poner 3 tornillos de un lado de la fractura y por lo menos 3 tornillos del otro. Esta es una de las complicaciones de la fractura de clavícula. Tiene varias complicaciones. La verdad es que casi que hay más complicaciones de las fracturas operadas de clavícula que las no operadas. Este es un paciente mío, con una dehiscencia de herida. Otra de las complicaciones es la ruptura del material. Acá se ve cómo se levantan las cabezas de los tornillos. Este es uno de los tornillos bloqueados. Son tornillos que tienen rosca en la cabeza, y que, como la placa también tiene rosca, terminan enganchándose en la placa. ¿Sí? Bueno, fracturas de húmero proximal. La región del húmero proximal es una región que tiene muchos elementos nobles pasando por ahí, tanto vasculares como nerviosos, que muchas veces en este tipo de fractura podemos tener compromiso. Es bastante frecuente la fractura de húmero proximal, sobre todo en pacientes mayores, en donde aparecen clínicamente con esto. ¿Sí? Esto es un hematoma que se llama hematoma de Hennequin, y es bastante típico. Y casi que al paciente le preocupa más el hematoma que la fractura que tiene. La mayoría de estas fracturas son de tratamiento ortopédico, la mayoría de estas fracturas no se operan. ¿Sí? Hay muchas clasificaciones para las fracturas de húmero proximal. Las que más utilizamos es la clasificación de NIR, que mide según el desplazamiento de los fragmentos y según el número de fragmentos desplazados. Teniendo en cuenta que la fractura de húmero sufre los desplazamientos por los distintos músculos que se insertan a nivel del troquíter, del troquín, de la cabeza, que son los que traccionan y me llevan a los distintos fragmentos con las distintas
separaciones. ¿Sí? Cada uno de los músculos del manguito rotador se inserta en distintos lugares de esa cabeza y van a traccionar hacia su lado y va a provocar la separación de los fragmentos. Bueno, de acá hay mucho y poco. Estos son distintos tipos de fractura de húmero proximal. Hay muchas clasificaciones, está la clasificación de la AO, que es la que vimos en la primera clase. Hay un montón, hay esta que es muy divertida, que se llama Legos, ¿sí? Que un tipo agarró y, bueno, más o menos hizo una imagen y semejanza de una fractura con los Legos, y acá se muestran los distintos tipos en los cuales esa fractura, esos 4 fragmentos se pueden disponer en una fractura. Obviamente que es muy linda, pero no la usamos. El tratamiento en la fractura de húmero proximal, generalmente, yo le diría que, más allá de lo que dice acá, en la gran mayoría de los casos los pacientes no se operan, ¿sí? Obviamente que si las fracturas no tienen desplazamiento, tienen una mínima angulación, el tratamiento va a ser el cabestrillo, y aquellas fracturas que estén desplazadas intraarticulares, en general, siguiendo las líneas generales de cómo uno trata las fracturas, el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico. La mayoría de los casos yo utilizo esto, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que uno puede hacer una osteosíntesis con una placa específica de húmero proximal, una estabilización más o menos de los fragmentos con unas clavijas, o hasta una prótesis. ¿Sí? Un tutor externo acá. Bueno. Las complicaciones de estas fracturas, como vimos, están en una zona anatómica donde pasan varios elementos nobles. Puede tener complicaciones vasculares, complicaciones nerviosas, la cabeza del húmero por esta irrigación que se muestra acá también puede ir a la necrosis, ¿sí? Pseudoartrosis, la capsulitis adhesiva, que es un cuadro bastante frecuente donde el paciente empieza a perder movilidad en el hombro y el hombro pareciera estar pegado, ¿sí? Capsulitis adhesiva u hombro congelado es algo bastante frecuente que vemos en el consultorio de pacientes que, como consecuencia de una fractura, deja de mover el miembro, y cuando deja de mover el miembro, lo que ocurre es que ese hombro se queda pegado, y muchas veces les diría que es más dolorosa la capsulitis adhesiva que la fractura. Es un paciente que uno le quiere mover el hombro y el hombro está pegado, y eso le duele muchísimo, y es bastante frecuente que vengan los pacientes con hombro congelado a punto de partida de una fractura o a punto de partida de una lesión, por ejemplo, en los tendones del manguito rotador. Nos quedan 3 minutos. Bueno, esperen que vamos a volver acá. ¿Preguntas ahora? No, hasta ahora muy claro. Por ahora bien. Bueno. Esperen, yo, chicos, prefiero que me pregunten a que me manden al chat, porque a veces, imagínense que para entrar al chat tengo que salir de un lado, meterme en el otro, ¿sí? Ahora recién que salí de la pantalla completa puedo ver acá el chat. Y ahí se le sugiere al paciente que mueva la articulación. ¿En qué caso? Bueno, no me puede hablar Yara. No sé si me pregunta en el hombro congelado. Bueno, en el hombro congelado, el paciente, digamos, es una patología que tiene distintas fases en el hombro congelado. Una primera fase de precongelamiento, una fase de congelamiento y una fase de descongelamiento, en el cual van al principio, hasta que el hombro se congela, el hombro empieza con dolor y empieza con pérdida de movilidad, hasta que llega la etapa de congelamiento, en donde ese hombro pierde movilidad, pero paradójicamente el dolor mejora en cierto punto, y después en la fase de descongelamiento, el hombro empieza a recuperar su movilidad normal y el dolor desaparece. Lo que pasa es que ese cuadro, o mejor dicho, esa progresión de fases, se puede desarrollar hasta en 2 años. O sea, el paciente por ahí puede resolver solo su manguito rotador congelado, de su hombro congelado, pero le puede llevar 2 años la recuperación completa. Y en general uno le manda a mover lo antes posible. Hay trabajos que dicen que con una infiltración con corticoide en la zona y un trabajo de rehabilitación, logra muchas veces recuperar la movilidad, y hay otras veces en que esto se logra de manera quirúrgica. Es decir, metemos al paciente a quirófano, y algo que se hacía antiguamente, ahora ya no se hace, es meter al paciente en quirófano, dormirlo y provocarle un despegamiento forzado, con un movimiento que se hace
Vos tenés al paciente dormido y le haces... Y ahí despegaste el hombro, ¿sí? Eso se dejó de hacer porque traía varias complicaciones, a veces complicaciones nerviosas, a veces se provocaban fracturas. Entonces, hoy por hoy, cuando uno mete a un paciente a hacerle la resolución quirúrgica de su hombro congelado, lo hace por artroscopía, ¿sí? Y con la artroscopía uno logra despegar ese hombro y tiene que darle movilización precoz para que después el hombro no se vuelva a congelar. Bueno, ahí volvemos así, seguimos con lo que nos falta.